nombre es Flavia Loza, yo soy licenciada en enfermería y especialista en control de infecciones. Me desempeño en el Hospital Infantil Municipal y soy parte del Comité de Seguridad de Paciente y Control de Infecciones de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, vamos a ir a un eje temático que nos interesa mucho en este momento, digamos, en este contexto, que son la higiene de superficies, particularmente ahora en atención primaria, que dentro de lo que estamos no va a diferir mucho de lo que pasa dentro de los hospitales por ser lugares donde hacemos atención de salud. ¿Puedes pasar? Para eso, más o menos vamos a ponernos como objetivo identificar la importancia que tiene el trabajo de todos ustedes dentro de la atención primaria para hacer prácticas seguras, haciendo un recorrido por estos ejes temáticos, que uno es ver la fundamentación de por qué tengo que limpiar y lo tengo que hacer bien. La segunda es identificar o comprender lo que se requiere, la organización que se requiere para la higiene hospitalaria. Lo tercero es ver los productos que tenemos en este momento en los centros de salud y los que podemos aspirar a tener, las técnicas apropiadas con esos insumos que tenemos y por último las auditorías y la evaluación, porque mediante esto va a ser la única manera que nosotros como equipo de salud tengamos la posibilidad de mejora, ¿sí? Y para fundamentar que necesitamos limpiar y limpiar bien, vamos a contextualizar o vamos a mirar realmente lo que queremos prevenir con una práctica o una higiene hospitalaria como corresponde, y son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. La Organización Mundial de la Salud reconoció hace mucho tiempo, antes del paradigma de seguridad de paciente, que dentro de los hospitales se producía un evento adverso que se llamaba infecciones hospitalarias. Pero ese concepto quedó viejo y el CDC, que es otro ente, otra institución a nivel mundial que regula todos estos tipos de definiciones, en el 2004 dijo no debemos limitar solamente estos eventos a los hospitales, sino que abrir el espectro para que empecemos a ver que en cualquier lado podemos producir un daño a los pacientes que vienen a buscar nuestra ayuda. Entonces dijo que una infección, que la infección asociada al cuidado de la salud era toda infección contraída en el hospital, si bien vuelve a repetir, dice que puede ser reconocida clínica o microbiológicamente, que afecta al enfermo por el hecho de su ingreso como resultado de los cuidados que haya recibido durante el periodo de hospitalización o durante su cuidado ambulatorio. Y esto abre a poder generar medidas, por ejemplo, en los centros de salud, en consultorios odontológicos, en lugares donde se hacen mínimas prácticas invasivas, por ejemplo, endoscopía, ¿sí? Muy famosos aquellos eventos en este tipo de procedimientos, o, por ejemplo, en hospitales de días. Entonces, ahora las medidas o las precauciones que buscábamos tener en los hospitales para no dañar a nuestros pacientes, la tenemos que hacer en todo ámbito de cuidados de la salud. Porque la transmisión de las IACS, que es esto, infecciones asociadas al cuidado de la salud, son muy fáciles de reconocer o muy fáciles de ver cómo se producen. De un entorno donde nosotros cualquiera generamos un cuidado hacia un paciente, en ese caso ustedes ven un área crítica, pero puede ser un consultorio, puede ser un inyectable, ¿sí? En esa área tenemos un ambiente, un entorno que le denominamos contaminado con los mismos microorganismos que tiene el paciente, porque nuestras escamas que se salen a constante de la piel van con los microorganismos que tenemos en la piel. Entonces ese entorno tiene microorganismos y se contamina. Con nuestras manos llevamos a través de lo que tocamos al resto del ámbito hospitalario y de ahí a otro paciente o al mismo paciente. Y ahí vamos en un círculo que debemos prevenirlo mediante medidas. Una, la dijo recién la doctora, higiene de manos, de la manera correcta, en el lugar donde yo hago el cuidado y con la técnica correcta. Hay millones de estudios que ya han determinado que si yo hago una higiene hospitalaria o una higiene de superficies correctamente, puedo disminuir muchísimo infecciones asociadas a microorganismos problemas, a gérmenes, a virus, ¿sí? Estos
en ese tiempo eran Clostridium difficile, Enterococo resistente a la vancomicina, todos esos microorganismos de nombre difícil que provocan infecciones y hacen o que mandemos al paciente a una internación o que si está en una internación tenga mucho más días de internado. Y ustedes ven ahí que las investigaciones no son de ahora porque apareció COVID, son de mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo que se dice tenemos que limpiar dentro de los ámbitos hospitalarios de una manera especial y correcta para evitar no dañar a nuestros pacientes que vienen a buscar soluciones. No obstante eso, tenemos otra fundamentación para poder defender el trabajo de la higiene hospitalaria o de la higiene de superficies, y es que los microorganismos perduran en las superficies inanimadas mucho tiempo. Ese estudio que ustedes ven ahí dice que, por ejemplo, una bacteria como es la Pseudomonas aeruginosa puede durar en la superficie hasta 16 meses. Un hongo que se le llama Candida albicans puede durar hasta 120 días. Y un virus como la influenza, ¿sí?, que provocaba la gripe hasta que apareció el coronavirus y nos provocaba tanto miedo, 48 horas. Entonces, hay que limpiar y hay que limpiar de la manera correcta. Este otro artículo habla de que la permanencia no solamente son de las bacterias y de los hongos, sino que también los virus permanecen en las superficies inanimadas, que antes era esto algo bastante dudoso. Este es un artículo del año 2014 y habla de todos estos que están acá, son nombres de virus, ¿sí? Si ustedes ven ahí, dice coronavirus puede permanecer viable hasta 3 horas, o el SARS, que es denominado ahora el microorganismo problema, hasta 96 horas. Estos dos microorganismos no aparecieron ahora, ya existían anteriormente y provocaban algunos problemas y duran viables en las superficies, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado y hay que limpiar de la manera correcta. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces? Y ya fundamentamos demasiado en que nuestra tarea dentro de las instituciones de salud o dentro de la atención primaria es fundamental, porque el objetivo de la higiene de superficies es eliminar la suciedad del medio ambiente y bajar la carga microbiana de las superficies inanimadas, ¿sí? Porque sabemos que en toda superficie hay microorganismos y que permanecen y perduran en el tiempo. Entonces tenemos que organizar nuestro trabajo. Todas las personas cuando asiste a un lugar de trabajo, organiza su trabajo. La limpieza no escapa a eso, y la limpieza hospitalaria o la higiene de superficies en el ámbito hospitalario, mucho menos, y ahora lo vamos a ir desglosando. Tengo que protocolizar, o sea, tengo que saber lo que voy a hacer, y eso lo tengo que hacer en forma conjunta con quienes están conduciendo el servicio, el centro, al anterior. Tengo que gestionar, no me puedo presentar y no tener nada, o sea, tenemos que tener las cosas correctas para poder ejecutar el proceso. Capacitar en forma permanente, ya sea de este modo o leyendo, buscando, pero siempre tengo que estar capacitado y exigir y pedir la capacitación, auditar y evaluar, que lo podemos hacer nosotros mismos, sí, pero si no, supervisores a cargo de nosotros o personal referente de cada servicio me debe auditar y me debe evaluar, porque yo me tengo que quedar tranquila que mi tarea es la correcta y que no estoy provocando nada al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de protocolizar y gestionar? Lo primero y principal, lo dijimos cuando empezó la doctora en su presentación, el equipo de limpieza es parte del equipo de salud. No es la limpieza del personal de salud de una atención primaria. Es parte del equipo de salud que está limpiando las superficies para que mi paciente no tenga nada o no le provoquemos nada dentro de del dispensario o de la atención primaria, ¿sí? Por lo tanto, debo estar de la manera correcta para generar seguridad en en las diferentes prácticas que voy a realizar. AMBO, calzado resistente, generalmente porque tenemos mucha posibilidad de pisar fluidos corporales de los pacientes. Pelo recogido. Si ustedes me hablan de una cofia hoy en día, estamos usándola bastante, creo que por la comodidad que lleva, por el tema de los EPP que nos tenemos que colocar.
no es redundante, pero sí pelo recogido. En realidad el pelo recogido tiene que ser para todo el equipo de salud. Una médica, una enfermera, el kinesiólogo, todos debemos trabajar con el pelo recogido para no estar diseminando todo el tiempo el pelo en el ambiente. Manos sin alhajas, uñas cortas y sin esmalte, porque la técnica de higiene de manos se debe respetar de la manera correcta y si yo tengo algo de esto no voy a generar limpieza sobre mis manos. Y guantes resistentes y descartables, porque ya lo vamos a ver por qué. Y sí o sí vacunas al día, que las tengo que certificar mediante mi carnet de vacunación año a año, porque como ustedes ven ahí son bastantes y año a año tenemos que cumplimentar con la de la gripe. Y sí, con todo mi uniforme de trabajo, cuando yo tengo que ingresar a un área de un paciente sospechoso COVID, tengo que respetar el equipo de protección personal que están recomendados en todas las guías. Y el personal de limpieza no es excepción a eso. Si yo tengo que ingresar a un área, a un consultorio, a una habitación con un paciente sospechoso, ¿sí? No me importa si está confirmado o no, sospechoso, tengo que colocarme barbijo quirúrgico. No pueden ser tapabocas, tiene que ser barbijo quirúrgico. Tengo que tener una bata de mangas largas con un gramaje de 45 gramos y más. Tengo que tener protección ocular. ¿Qué se recomienda? La máscara facial, porque yo incorporo doble protección, el barbijo y protejo mi barbijo con la máscara facial. Sé que es incómoda, la sufrimos todos los días, pero es necesaria. Y los guantes de examinación, que no son los resistentes, sino son los guantes de látex, porque yo me debo cambiar los guantes según el protocolo. Esto de según el protocolo es que si yo voy a atender al paciente, salgo de esa área, tengo que descartar eso, lavarme las manos y volver a colocarme otro si tengo que ir a un segundo consultorio o una segunda habitación. Si yo tengo los guantes resistentes, tengo que lavarme esos guantes y eso complica o pone mucho más compleja la tarea. ¿Quieren hacer una pregunta? Para nosotros, el barbijo y los guantes que tenemos que usar en un caso de COVID y la máscara, ¿quién nos provee eso? ¿La empresa o dentro del centro de salud, dentro del equipo que le mandan a ellos de protección? Puntualmente, en los pliegos de limpieza hablan de que todo lo que es equipo de protección personal va como responsabilidad de la empresa de limpieza. En el caso de la parte de internados, ¿no? Tenemos en habitación 6 y 7, por ejemplo, tenemos que pasar de las 7 a las 6, por ejemplo. Sí. En ese caso, ¿nos tenemos que cambiar todo el equipo de trabajo o solamente los guantes? Mira, lo que nosotros siempre recomendamos es trabajar por cohortes. Desconozco en qué lugar es, pero generalmente se busca tener lugares sectorizados para pacientes sospechosos COVID. En el caso que vos trabajes con cohorte, vos podés salir con todo tu equipo de protección personal, sacarte los guantes, como recién te dije, higiene de manos, trasladarte hasta la otra habitación, colocarte guantes nuevos y comenzar tu otra tarea, sin sacarte el resto. Obviamente que no podés salir de una habitación, recorrer todo, ¿sí? Es siempre de un lugar hacia el otro, porque lo que se evita con trabajar por cohortes, se evita estar manipulando muchas veces el equipo de protección personal. Al sacarnos el equipo de protección personal es el momento de mayor riesgo. Entonces, por eso, ahora más que nunca, debemos organizar nuestro trabajo. Si a vos te mandaron a hacer la habitación 6 y 7, bien, yo voy, me coloco con una lista de chequeo, limpio esa, termino con todas mis cosas que están en orden, en el carro, etcétera, etcétera, saco los guantes, lavo las manos e ingreso, me coloco los guantes de nuevo e ingreso a la otra habitación. Tienen que ver mucho cómo se trabaja, ¿sí? Porque muchas veces vos podés tener la habitación 30 en el principio del pasillo y la 34 está a muchos metros, entonces eso no es favorable. Generalmente, no sé, no conozco todas las instituciones, pero uno elige tener un área COVID. Si vos tenés dos habitaciones paralelas, de corta distancia, o dos consultorios, es factible hacer esto y es mucho más recomendable, ¿sí? Por eso siempre hay alas COVID, sectores COVID, ¿sí? Por esto que hablamos.
Ahora, si tenés mucha distancia, vos tenés que trasladar muchas cosas, cargar mucho, es mejor el cambio como te lo han especificado. Los mamelucos son un equipo de protección personal, no muy recomendado para este tipo de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere, y no sé si tu compañera lo tuvo, un adiestramiento en la colocación y en el retiro, ¿sí? Que es mucho más complejo que la colocación, que no es muy sencilla, pero el retiro de la bata tradicional. Eso por lo primero. ¿Se han entregado mamelucos? Sí, se han entregado mamelucos para algunas áreas determinadas, generalmente en los polos sanitarios, donde el equipo de salud ingresa y está muchas horas dentro de grandes lugares con muchos pacientes o sospechosos. En ese caso es más recomendable el uso del mameluco. El equipo de protección personal tiene que ser de un solo uso. Estamos hablando bata, mameluco, lo que sea tiene que ser de un solo uso. ¿Qué pasa con los mamelucos? Puede haber mamelucos que pueden ser reutilizables, relavables, yo no desconozco, hay muchas marcas en el mercado, pero hay unos que son descartables, no se pueden lavar ni procesar, y hay otros que son sí lavables, una cierta cantidad de lavados, digamos. Pero yo entro a un área COVID, me pongo el mameluco, me lo saco de la manera correcta, tiene que estar totalmente descripto y que la persona que vaya a manipular ese mameluco deba poder ver cómo hacerlo en forma continua, ¿sí? Y si yo me saco y es reutilizable, ese mameluco, que tiene que ir de una manera correcta, debe ir en un cesto de ropa sucia para ser lavado en la manera correcta, que ya lo vamos a ver, si no nos demoramos mucho. ¿Me explico? Lo más aconsejable es este equipo de protección personal que acabamos de ver, más que nada en el ámbito municipal, porque en el ámbito municipal somos, dentro del gran sistema de salud que ha armado la provincia de Córdoba, somos entidades soporte, ¿sí? Generalmente tenemos a los sospechosos y si esto se llega a confirmar, se deriva a un centro COVID. Así funcionamos como provincia. Por eso esto es lo recomendado. Seguimos con la limpieza. Cada área de un centro de salud puede ser que se limpie de diferente manera, como un área de un hospital, como un área de un consultorio de odontología, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de qué es lo que se hace dentro de esa área donde estamos produciendo la atención en salud. Un consultorio de ginecología o de cura de heridas no es lo mismo que un consultorio de diabetes, por ejemplo, ¿sí? Donde yo manipulo y tengo más cantidad de secreciones o de fluidos corporales, se va a limpiar diferente o se debe limpiar diferente que un pasillo, que una sala de espera, ¿me explico? Entonces, eso también tiene que estar muy presente para quienes vamos a ejecutar este proceso. Organización de trabajo, nos falta bastante. Han preguntado mucho, ¿eh? La organización tiene que ser dentro de un carro de limpieza. Eso es situación indispensable. No podemos más andar con todo lo que tenemos que tener para limpiar, ni en las manos, ni arrastrando, ni en bolsas, porque eso contamina al personal y contamina al resto de las superficies. Por lo tanto, tiene que ser a través de un carro de limpieza. Ese carro de limpieza debe tener entre 2 a 3 separaciones o estantes para que yo pueda organizar todo lo que necesito para llevar a cabo la limpieza. Ustedes ven ahí, la parte superior siempre va a corresponder a las superficies altamente tocadas, es decir, todo lo que yo voy a rejillar se llama normalmente. Al medio pueden estar las soluciones y por debajo siempre lo que es referido a todo lo más sucio, que diríamos es el piso. En este carro también va a ir lo que es el equipo de protección personal, porque yo tengo que tenerlo inmediatamente lo necesite, por ejemplo, para un derrame de fluidos. Todo esto que va dentro de los carros de limpieza deben estar en recipientes que se puedan lavar. No debe haber ninguna caja de cartón ni bolsas de nylon atadas que yo pueda manipular después elementos ya contaminados, ¿sí? La que sigue. Esto es otra cosa elemental.
Todos los recipientes deben estar de la manera correcta, rotulados para poder identificarlo yo y que no ponga en riesgo a ninguna persona dentro del centro de salud. Los paños de limpieza, esto es algo muy elemental para poder ejecutar bien la limpieza, pueden ser o deberían ser descartables. Esto sería lo ideal para hacer un proceso de limpieza. Hoy los paños descartables ya vienen humedecidos muchas veces con soluciones que higienizan y desinfectan en un solo tiempo. Entonces uno, si por ejemplo tiene un consultorio de cura de heridas en donde yo estoy tratando pacientes de mucha frecuencia, puede ingresar el personal, pasar el paño e inmediatamente ingresar el otro paciente. Y si no, tenemos los reutilizables, que son debieran ser de microfibra. El paño, la rejilla reutilizable de algodón no está más aconsejada, porque esa rejilla desprende pelusa, que muchas veces está sucia, y lo que yo estoy haciendo es contaminando más las superficies que mejorando la limpieza que quiero tener. Para una cosita. Si yo tengo reutilizables como son las de microfibra, debo tener una limpieza de esas rejillas al final de la jornada que se debe hacer en lavarropa a un corto programa con un jabón común, cualquiera sea este, y luego tener una temperatura mayor a 50-70 grados. ¿Sí? Eso me hace que mis rejillas, obviamente secas después, estén seguras para la próxima jornada de trabajo y poder generarlas o tenerlas de la manera correcta. Nosotros lo hemos aplicado mucho tiempo en los hospitales y se ponían, después que se usaban, se ponían en una bandeja, en un recipiente con detergente común, se los dejaba un tiempo, ahí sí usamos un desinfectante como puede ser el cloro, enjuagábamos y después lo poníamos en agua clorada, ¿sí? Pero se puede, digamos, esto llevar a la práctica mediante esa situación. Limpiar no es lo mismo que desinfectar, y acá viene el punto álgido de la cuestión, porque yo cuando limpio remuevo la suciedad, ¿sí? Mecánicamente saco la suciedad, que es la que protege al microorganismo, ¿sí? Los microorganismos se envuelven en la suciedad que hay en el ambiente normalmente y ahí quedan protegidos. Si yo no remuevo eso, nunca puedo desinfectar. Posteriormente, la desinfección es el proceso que elimina los microorganismos y muchos de ellos a través de la forma vegetativa. Si yo veo limpieza, lo tengo que hacer con un tipo de solución, que es el detergente, y la desinfección con un desinfectante. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre esos. El detergente tiene una propiedad que me ayuda a sacar la suciedad, ¿sí? Ustedes están viendo ahí, es una propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas en un objeto o superficie. Generalmente los de uso doméstico se llaman aniónicos y son suficientes para limpiar cualquier tipo de superficie que vendrían a ser dentro de un centro de salud. ¿Qué es lo importante del detergente? Tenerlos guardados de la manera correcta, es decir, en un recipiente cerrado, rotulado, ¿sí? Y con la cantidad necesaria para la tarea que estoy haciendo. Eso de los bidones deberíamos ir viendo cómo lo vamos manejando para tenerlo la solución más segura. Y los desinfectantes tenemos dos grandes clasificaciones. Los clorados, que seguramente son los que ustedes mucho manejan dentro del ámbito de atención primaria, y las soluciones detergente desinfectante o en un solo paso. Los clorados son soluciones que tienen mucha efectividad para disminuir o para eliminar microorganismos o gérmenes, ¿sí? Ustedes están viendo ahí, matan muchos, como dicen, gram positivos, gram negativos, virus, hongo, TBC. Lo que tienen los clorados es que es una solución muy dependiente del pH. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto yo voy a diluir el cloro o el hipoclorito o algún tipo de otro clorado para que a mí me surja efecto de desinfectante? Eso lo tenemos que ver, porque miren, si está muy concentrado, no desinfecta.
Muchas hemos escuchado qué rico olor a cloro que hay acá y parece que todo brillara. Pues si hay olor a cloro es cuando menos desinfección tenemos en el ambiente. Y eso lo tenemos que tener en claro nosotros, que somos los que vamos a ejecutar esa práctica. La materia orgánica los inactiva. Es decir, que si yo ando por el mundo rociando con cloro a todo, no estoy matando nada, porque la mayoría de las superficies tiene materia orgánica, ¿sí? Gérmenes, por ejemplo. Entonces, no sirve de nada clorar a todo el mundo si antes no voy a limpiar con un detergente. Eso es elemental. Y es corrosivo en superficies metálicas. Muchas veces en las instituciones de atención de cuidados de la salud, la mayoría es de acero inoxidable y esto corroe mucho este tipo de superficies. Y lo otro ya lo vamos a ver en un ratito. Esto es muy conocido. ¿Todos trabajan con hipoclorito de sodio? ¿Sí? ¿O tienen alguna otra solución? Bien. Esto es una sola variedad dentro de los clorados. No es el único clorado que existe y ya vamos a ver otro. ¿Qué tiene el hipoclorito de sodio? Mata muchísimo, pero hay que saber usarlo. Es inestable a corto tiempo, con la luz y el calor me deja de funcionar como desinfectante. En envases abiertos se reduce entre un 40 o 50% la efectividad, ¿sí? Esos bidones que muchas veces están sin tapa dentro de los almacenamientos ya no sirven más. Mezclado con detergente genera sustancias tóxicas. Si yo voy a usar el hipoclorito, que seguramente es lo que mañana voy a tener que utilizar para limpiar, no puedo mezclar cloro con detergente, sí respetar los 3 pasos, ¿estamos? Y el preparado con agua caliente es tóxico. Siempre agua fría para preparar el hipoclorito. ¿Cuál es lo que más tenemos que hacer hincapié y llegarnos? Es que tenemos que tener la dilución correcta, ¿sí? ¿Cuál es la dilución correcta para la higiene de superficies inanimadas? 1000 partes por millón. ¿What? Eso es medio difícil. Es al 0,10%, el 0,1%. ¿Cómo llego yo a eso? Más prácticamente mañana a las 7, cuando yo tenga que limpiar un consultorio, es 10 centímetros de hipoclorito de sodio en 1 litro de agua. ¿En dónde? En un rociador. El hipoclorito no se puede tirar a chorros, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. ¿Y esto de dónde sale? Porque generalmente el hipoclorito que nosotros utilizamos, más que nada en Argentina, tiene esta concentración que ustedes están viendo, 5,25 a 6%. Eso, muchas cosas y fórmulas matemáticas te llevan a esta dilución. Si yo voy a tener que usar, por ejemplo, 5 litros de un agua clorada para hacer algún tipo de desinfección más amplia, digamos, voy a llevar los 10 centímetros 5 veces, ¿sí? Entonces voy a poner 50 centímetros en los 5 litros de agua que yo necesito. Es un cálculo fácil, una jeringuita le vamos a prestar en el centro de salud y lo podemos ejecutar fácilmente, ¿sí? Seguimos. Este, que es un nombre muy difícil, se llama dicloroisocianurato de sodio. Tiene nombres comerciales, pero no lo vamos a decir acá. Es un tipo de clorado, es desinfectante que tiene la ventaja de ser mucho más estable. ¿Por qué? Porque viene en polvo o en pastilla. Entonces es mucho más estable que este hipoclorito, que si yo la luz, que lo abro, que todo lo que recién dijimos del cloro líquido. Es de fácil dilución porque si yo veo las instrucciones me va a decir ante tanto polvo, ponga tanta agua, o sea que es muy fácil. Las pastillas generalmente viene una pastilla para tantos litros, es mucho más sencillo. Y se presenta en esta cosa. Lo que sí hay que tener en cuenta es ver la estabilidad, porque esto difiere muchísimo de una marca a la otra. Y eso sí o sí, si a mí me presentan ese tipo de desinfectantes, tengo que pedir la instrucción o el mismo personal de los centros de salud para ayudarnos en hacer la correcta dilución. ¿Cuáles son las soluciones detergentes desinfectantes en un solo paso? ¿Sí? Este tipo de soluciones son las que tienen detergente y un tipo de desinfectante, todo en una sola solución, lo que hace que yo cambie mi técnica de limpieza, que ya la vamos a ver después. ¿Cuáles son estos tipos de soluciones? Uno son los amonios cuaternarios y otros es el persulfato de potasio.
Amonio cuaternario es un detergente con un desinfectante combinado de amplio espectro, igual que el hipoclorito, mata muchísimos gram negativos, gram positivos, bacterias, hongos y todo lo demás. Tiene casi escasa corrosión de cualquier tipo de superficie inanimada, o sea, a nuestros muebles dentro del equipo de atención primaria nos va a dar mucha más utilidad. Tiene facilidad en el uso y baja toxicidad. Ustedes están viendo ahí la presentación, la mayoría viene así. Entonces uno hace como una presión en el pico y sale la cantidad necesaria para ser diluido y poder utilizarlo, o sea que por eso es muy fácil y es muy estable. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Es que cada tanto tiempo hay que hacer una limpieza común, es decir, la de 3 pasos, que ya la vamos a ver, porque se sabe que los amonios cuaternarios dejan una película en la superficie que con el tiempo no me permite barrer como se corresponde la suciedad. Entonces yo cada 7 días, por ejemplo, no tengo que limpiar con amonio cuaternario y sí con 3 pasos como ser detergente y hipoclorito. El persulfato de potasio es una solución que tiene un tensoactivo que hace las veces de eliminar la suciedad, también es de un solo paso y tiene, no se inactiva ante presencia de materia orgánica, que sí lo tenía el cloro, reconstituido dura 24 horas, igual que le pasaba al cloro, es un poco inestable ante la humedad, o sea que hay que mantenerlo en recipientes fotosensibles. Hay que evitar el contacto con los ojos y la piel y se tiene que dejar actuar sobre la superficie, que ya vamos a ver en la técnica, que es lo que a veces complica un poquito. Generalmente se preparan en soluciones de 1 litro y cuando yo la preparo en el rociador me dura 24 horas. Vamos a la técnica de limpieza y ya vamos terminando. Todo método de limpieza dentro de ambientes hospitalarios o de atención a los pacientes en ámbitos de salud deben ser con métodos húmedos. Deben desaparecer plumeros, escobas, lampazos, ¿qué más? Todo eso que genera polvo, que levanta de las superficies, deben desaparecer de los ambientes hospitalarios. Todo es técnica húmeda, rocío, humedezco y limpio, ¿sí? Limpiar siempre para luego desinfectar en el caso de que yo tenga, por ejemplo, hipoclorito de sodio como desinfectante. Realizando siempre fricción. Nada, ninguna solución actúa por magia. Nada, yo la coloco y actúa por sí sola. Debo friccionar y friccionar enérgicamente para levantar toda la suciedad que puede quedar. El sentido siempre es de arriba hacia abajo. Si yo entro a un consultorio y ubico las cuestiones del consultorio, siempre debo empezar desde arriba hacia abajo, en forma circular para no olvidarme de nada. Pero esa es la técnica correcta para yo siempre bajar hacia lo más sucio. Los pisos, siempre limpiarlo desde los zócalos. Muchos, si están en hospitales, a veces tenemos grandes salas, ¿sí? de varias camas. Siempre hay que limpiar desde los zócalos hacia el lugar donde yo voy a desechar o descartar la suciedad, o muchas veces se levantan en la misma palita, pero siempre en sector hacia afuera del lugar. Residuos hospitalarios, ¿sí? Esto nosotros estamos bajo una ordenanza municipal, que es esa que ustedes ven ahí, 9.612, y lo más específico es que yo debo tener recipientes resistentes para colocar residuos patógenos, que las bolsas rojas tienen que ser de 120 micrones, que se deben llenar hasta los 3/4, y eso es sumamente importante y es responsabilidad de todo el equipo de salud saber que si yo tengo un cesto de residuos hasta los 3/4, debo solicitar al personal de limpieza que lo retire, porque si no, de ese modo expongo a mi personal a algún tipo de accidente y quedarme sin ese personal con lo imprescindible que son ustedes en este momento. Colocar el precinto, ¿sí? Para cada vez que yo voy a cerrarlo, manipular con el equipo de protección personal, esto no solamente para COVID, siempre lo tenemos que hacer de esa manera. Guantes resistentes, un delantal impermeable,
un calzado resistente que debe estar desde el principio, lo nombramos allá en el uniforme, antiparras y barbijo quirúrgico. Y no nos olvidemos que el cesto de residuos se debe limpiar y desinfectar de la misma manera que vamos a limpiar y desinfectar las superficies. ¿Qué pasa con los derrames de fluidos corporales? Ya todo lo que sea sangre, vómito, orina, materia fecal, yo debo tener alta precaución porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de contaminación o de colonización de estos microorganismos problemas que tenemos. Entonces, ante cualquier derrame de fluido corporal, yo debo tener la precaución, primero, colocarme el EPP, más allá si es o no COVID, siempre tengo que ir con antiparra, barbijo y guantes para recoger el derrame. Colocar papel, yo les puse ahí, o trapos viejos, es decir, que pueda descartar, porque nosotros en mi hospital lo hacemos mucho, a veces los derrames son muy grandes, entonces todas esas sábanas, esos campos que van quedando, los dejamos para el personal de limpieza, para que ellos tengan y absorban todo eso, bien absorbido, va a bolsa roja. Luego de eso, sí tengo que limpiar y desinfectar el área. Si es en una cama, en un escritorio, debo realizar los 3 pasos o en el piso de la misma manera. Ese es el correcto manejo de los derrames de fluidos corporales. ¿Qué es lo que recomendamos, digamos, por la experiencia? Tener un kit armado, porque si hay un vómito, una sangre o lo que sea dentro del lugar de trabajo, generalmente nos pone muy molestos a todos. Entonces empezamos a buscar por todos lados. Si yo tengo un lugar, una cajita, algo bien armado con kit para derrames, entonces yo voy, agarro eso y tengo todo listo para actuar de la manera correcta, cuidarnos nosotros y cuidar el resto del personal del área donde vamos a desempeñarnos. Esto es algo muy elemental para ver después cómo vamos a limpiar. Identificar, ¿sí? Identificar cuáles son las superficies altamente tocadas dentro de un ámbito de salud y cuáles son aquellas que son poco tocadas. ¿Podrían ustedes nombrarme una o dos altamente tocadas de algún lugar donde ustedes trabajan? Bien. Perfecto. ¿Planilla? Bien. Ah, ¿la camilla? Sí. Perfecto. Bien, ustedes han descrito todas superficies altamente tocadas. ¿Y las poco tocadas? Perfecto. La pared, dijo la doctora. ¿Qué otra cosa es poco tocado? No, pero hablemos de superficies. ¿El piso es tocado? ¿Ah? Perfecto, ella dijo, el piso no es tocado, es pisado. O sea que si yo tengo superficies altamente tocadas, picaporte, teléfono, escritorio, camillas, carros de curación, otra cosa que se me acuerda de los consultorios, son superficies altamente tocadas. Eso lleva limpieza y desinfección. Lo poco tocado, techos, paredes y piso, se limpian. Agua, detergente es suficiente, que yo los vea limpios, pero no necesitan desinfección, porque yo no estoy tocando el piso. Entonces, esto nos ayuda a organizar nuestro trabajo y a poner énfasis en donde realmente vamos a disminuir y prevenir eventos adversos para los pacientes. Entonces, no tengo que tener un personal desinfectando el piso, sino desinfectando las superficies altamente tocadas. ¿Se va entendiendo? Perfecto. ¿Qué sigue? Entonces, ahora sí vemos las técnicas de la limpieza. Podemos tener de varios pasos. Si yo tengo esto, detergente e hipoclorito de sodio, que seguramente mañana se van a encontrar con esto. ¿Cómo tengo que hacer la limpieza? En un recipiente, agua con detergente, que haga bastante espumita, o vemos que sea bastante, digamos, consistente el detergente, con la rejilla adecuada, otro recipiente agua limpia y en un rociador agua con cloro, 10 centímetros y 1 litro de cloro. Entonces, me pongo en un consultorio, desde arriba hacia abajo, lo que voy a hacer es, con una rejilla humedecida en esta agua con detergente, limpiar todas las superficies, con la otra agua
solamente de la canilla, saco el detergente y por último rocío bien la rejilla con agua clorada, que no tiene que largar olor, ¿sí? Y termino de desinfectar. Son 3 pasos para limpiar un consultorio. Y el piso, agua con detergente, dejo bien limpiecito y queda listo. Técnica en un solo paso, esto es si nosotros tenemos alguno de los otros detergentes, que pueden ser amonio cuaternario o el monopersulfato de potasio. Y eso también, yo cuando me presenté les dije, veamos lo que tenemos en el momento y veamos la posibilidad. Hoy en día hay que plantearse esta posibilidad, porque si nosotros tenemos un centro de salud donde tenemos mucha afluencia de gente, en un consultorio, por ejemplo, de cura de heridas, o doctor, ¿algo más? Yo siempre pongo cura de heridas porque... ¿ah? Ginecológico, quizás, que también pueden realizarse. Entre pacientes se debería hacer una higiene de las superficies altamente tocadas, ¿sí? Entonces yo debería tener una de estas soluciones, que yo la tengo en 1 litro preparada a la mañana y me dura toda la jornada, para que yo pueda dar respuesta a esto. Entra una paciente, mientras la doctora va cambiando, va haciendo, limpiamos las superficies altamente tocadas con esta solución, que es en un solo paso, y puede entrar la siguiente. ¿Por qué? Porque solamente necesito una rejilla, la solución, humedezco y hago de arriba hacia abajo esas superficies y nada más. El piso ni lo toco. Cuando termina la doctora o el doctor de toda la cantidad de pacientes, recién ahí hago la limpieza del piso, ¿sí? Esto es elemental. No se debe pulverizar las superficies, no pulverizar las camillas, no los escritorios, porque está demostrado que si yo pulverizo, levanto, aerolizo lo que puede estar dentro de esas superficies. Y eso hace que exponga a nosotros y a quienes están en el costado, alrededor. Entonces, rociar superficies no, humedecer rejilla y pasar, ¿sí? Elemental en la técnica. Sanitarios. Siempre debo limpiar los sanitarios y esto también, yo les decía que dentro de un sistema de salud uno puede tener varias técnicas y utilizar varias soluciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un detergente que limpia y desinfecta en un solo paso para aquel consultorio que necesito rápido, debo tenerlo para eso. Pero el baño, que yo puedo limpiarlo con una cierta cantidad de tiempo, sigamos haciendo en 3 pasos. Utilizar bien los recursos no es salvaguardar alguna gestión o alguna empresa o lo que sea. Es cuidar el planeta, cuidar lo que tenemos y preservar que las soluciones hagan efecto en el lugar donde lo necesitamos realizar, ¿sí? Entonces, los baños generalmente es detergente, agua, hipoclorito, en 3 pasos. Siempre de arriba hacia abajo, termino en el lugar más sucio que es el inodoro. El inodoro se debe limpiar con una escobilla que debe ser exclusiva para cada inodoro. La tengo que dejar atrás. No puede estar adentro del carro, ¿sí? Y lo otro que me queda es la técnica de los equipos biomédicos, que muchas veces son los saturómetros, ¿qué otra cosa podemos tener? Monitores, ¿sí? Sí, el estetoscopio generalmente lo puede limpiar el médico con un alcohol. Gasa con alcohol al 70 es suficiente, o sea, ustedes ni deberían tocarlo. ¿Cómo? El ecógrafo, ¿sí? Todas esas son equipos biomédicos que necesitaríamos una espuma limpiadora apropiada para ese tipo de instrumentos. Si en este momento no lo tenemos, generalmente se le pasa humedecido con algún tipo de agua con detergente, el cloro no porque podemos corroer, o si no, algún tipo de paño con alcohol. Eso sí o sí siempre preguntemos al profesional que está a cargo, que él tiene las instrucciones para realizarlo. Superficies poco tocadas, dijimos, techo, paredes y piso, no se desinfectan, no tienen por qué ni razón de ser desinfectadas. Sí necesito elementos para llegar a la altura, ¿sí? Un balde con agua con detergente y el otro con agua limpia y es suficiente.
Y por último, dijimos y hablamos de las auditorías y de la evaluación. Tenemos que ser amigos de que nos auditen y que nos auditen y nos digan la respuesta de esa audición. A ver, ¿limpié bien o limpié mal? Hay muchos métodos de relación a eso y no ser punitivos, como es nuestra postura dentro de lo que es seguridad de paciente, sino ser constructivos en la crítica que me realizan. ¿Cuáles pueden ser una de esas auditorías? Lista de chequeo de los carros de limpieza, puede estar a cargo alguien del centro de eso. A ver, ¿tengo todo lo correcto para limpiarlo? ¿Tengo organizado de la manera correcta? Eso es muy sencillo y yo, si quieren, desde el comité después se los podemos acercar. Entonces sirve de machete y después se hace un cálculo de lo que tengo. Lo otro es de la técnica que yo empleo. Hay diversas maneras de observar si alguien está limpiando o de evaluar, auditar si alguien está limpiando bien. Uno puede hacer la observación directa, que yo me pare así a mirar si realmente limpió todas las superficies altamente tocadas. En estos momentos no creo que haya alguien que tenga tiempo para eso, entonces es muy difícil. A través de la tinta invisible y la luz ultravioleta, es una tinta que vos marcas las superficies y no se ve a simple vista y sí con una luz. Entonces uno pasa, marca, por ejemplo, el consultorio, entran ustedes, limpian y después vuelve esta persona que audita y mira los lugares. Ah, mira, te faltaron 2 lugares, acá en el escritorio y acá en la camilla. La próxima vez nosotros mismos nos vamos a acordar de que nos faltó esto. Entonces no es punitivo, es ir aprendiendo y mejorando prácticas que requieren nuestros pacientes, ¿sí? Y por último es la bioluminiscencia, que lleva toda una técnica química y es muy difícil de ejecutar y poco probable por los costos que tiene. Entonces, terminamos. Protocolizar y gestionar, dijimos, ¿sí? Saber lo que tengo que hacer y que me den los elementos para realizarlo. Capacitar al personal en forma permanente, ese es el equipo de limpieza del Hospital Infantil Municipal. Y auditar y evaluar en forma constante entre nosotros, entre pares, para luego devolver los resultados. Yo no puedo auditar a nadie sin después llamarle y decir, mirá, este fue tu resultado, bien o mal. Seguramente, y como somos como ser humano, vamos a querer mejorar siempre, porque si no, no estaríamos sentados en este momento acá. 1 gramo de acción equivale mucho más que un montón de teorías. Yo les dije un montón de cosas. Está en ustedes ir a ejecutarlo, solicitar lo que debemos tener para hacer una buena práctica y ponerlo en marcha. Justamente esto surgió por lo que cuentan ustedes, para tratar de ir sumando. Nosotros del Comité Municipal siempre consideramos que se puede mejorar y la única manera es capacitándose, participando, protocolizando y autoevaluándonos. Entonces, nosotros llevamos la inquietud al doctor Gauna para ver, digamos, cómo se puede. Esto es un problema que es en todos los lugares, no es solamente ustedes, en todos los lugares pasa, es una construcción en conjunto y lo primero que tenemos que entender es que son personal de salud, lo tienen que entender ustedes, por lo cual debo exigir mis equipos de protección personal y exigir mis insumos porque me tengo que cuidar. Y segundo, es una cultura de la seguridad. Entonces, esto no va a cambiar de un día para el otro, pero sí este es un inicio y nosotros estamos dispuestos, estamos dando una mano a atención primaria para ahora empezar a escribir los protocolos, porque cuando uno deje escrito la técnica o cómo tengo que hacer, nadie les va a poder discutir y no va a variar en función del jefe del centro, el jefe enfermero o el kinesiólogo que venga y disponga cómo lo debe hacer. Entonces, nosotros vamos a llevar la inquietud, el comité está trabajando en escribir cómo debe ser la higiene para ir minimizando estas cuestiones. La charla, ¿por qué está el micrófono? Porque esto se sube al InfoCep, para los cuales a las empresas de limpieza se les va a exigir que esta charla la vean y todo el personal de salud, de atención primaria también la pueda tener para justamente ir ajustando e ir acordando y no terminándonos peleando entre todos, sino el objetivo es cuidarnos. Hoy el objetivo es cuidar al personal de salud y cuidar a los que llegan a la consulta. ¿Estamos? Ese es el concepto. Les agradecemos. Gracias por la atención y espero que les sea útil.